Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Bien, buenas tardes. ¿Le costó mucho trabajo llegar a este lugar? Un poco, no es muy conocido. Ok, bueno, ¿le parece si comenzamos con la entrevista? Está muy bien. Ok, ¿podría mencionarme su nombre Me completo? llamo Margarita Ujú, Rojas ujú. Hernández. ¿Su edad, Margarita? 62 años. Ok. ¿Su fecha de nacimiento? El 27 de diciembre Ujú. de 1959. Ok, primera pregunta. Este, ¿Cómo describiría usted su personalidad? ¿En qué sentido? Sí, en el sentido de cómo se podría describir usted de su forma de ser. Soy, por la edad que tengo, soy una persona segura, Ujú, sé lo que quiero, ujú, he logrado lo que yo me propuse cuando fui joven, ujú, tengo una familia, tengo hijos ujú, y tengo una preparación. Eso hace que me sienta feliz ujú. y me esté yo satisfecha. ¿Usted cómo podría mencionar su filosofía de vida? Pues mi filosofía de vida tiene mucho que ver con la edad que tengo. Ujú, Vivir el hoy, disfrutar el día a día, ya no, ya no preocuparme tanto por las cosas ni por el mañana y aceptar las cosas como son. ok. Usted en su etapa de cuando era niña, ¿cómo jugaba con sus, con sus amigos? Bueno, antes que con mis amigos jugaba con mis hermanitos. Ujú, Yo soy la hermana mayor de 6. Somos 6 en mi familia, hermanos, 6 hermanos. Yo soy la mayor, tengo una hermana 2 años menor que yo y ella ha sido toda la vida desde pequeña, ha sido mi compañera de juegos, mi amiga, mi confidente. Y ya un poco mayorcita, pues ya con todos mis vecinos, pues en esa época había mucha seguridad, todos nos conocíamos y de una u otra manera éramos familiares. Entonces disfruté mucho con todos mis vecinos, amigos y amigos. ok. ¿Usted llegó a tener amigos imaginarios? Sí, Ujú. ¿Cómo eran? ¿Cómo se llamaban? ¿Recuerda cómo se llamaban? no. Ok. ¿Cómo se llevaba con sus padres en su Bien, niñez? Ajá. los quise mucho, los he querido mucho. Ujú. Con sus hermanos, ¿podría explicarme cómo eran sus juegos de niños? ¿Cómo se llevaba con ellos? Cosas así. Sí, en la época en que yo fui niña, todos utilizábamos mucho la imaginación y hacíamos juegos, jugábamos a ser adultos, jugábamos con las muñecas, jugábamos a que teníamos unas casitas imaginarias, jugábamos a la tiendita, jugábamos a disfrutar cuando yo era niña. Ok. Y con sus otros familiares, primos, cercanos, ¿cómo jugaba usted con ellos? ¿Cómo se llevaba con ellos? Bueno, con mis familiares, con mis primos, con los que yo me llevé mucho más fue con los primos hermanos que fueron mis vecinos. Tenía yo varios vecinos que eran familiares. Con ellos prácticamente crecimos juntos, siempre jugábamos de acuerdo a nuestra edad, es como jugábamos y como nos integrábamos. Pero con los que no vivían tan cerca, pues jugábamos solo cuando había reuniones familiares en la casa de los abuelos. Ahí nos juntábamos todos los chiquillos de la época y había un espacio muy grande que en ese tiempo se le llamaba un corral, porque el terreno de mis abuelos era muy grande. Se llenaba de niños y jugábamos a mil cosas, pero nos llevábamos dentro de lo que cabe bien. Bueno, usted podría mencionarme cómo fue de esa etapa de su niñez, cómo fue que empezó a ir a la escuela, a la primaria. Bueno, yo fui desde el kinder. Ujú, O sea, como yo soy la mayor, mi mamá todavía tuvo fuerza, bueno, mis papás tuvieron fuerzas y energías para podernos mandar al kinder
a mi hermana y a mí. Pues yo cursé un año de kinder. El kinder fue maravilloso. Fue un cuento de hadas. Y me estrellé con la cruda realidad al entrar a la primaria porque me tocó un maestro muy enérgico. En la época en que yo fui niño, los maestros podían castigar con golpes físicos, o sea, el maestro usaba una vara, usaban el borrador para pegar, hasta el cinturón. O sea, afortunadamente nunca me pegaron con el cinturón y la vara, con el borrador sí, pero bastaba con verlos para que a mí o sea, me daba mucho miedo ver al maestro porque era muy alto, verlo con la vara me imponía muchísimo. Y no fui buena estudiante en la primaria. Me daba mucho miedo la energía de los maestros. Okay. Ingreso con sus compañeros, ¿cómo usted mantenía socialmente con sus compañeros? Pues creo que no he tenido problemas para sociabilizar nunca. Sí he tenido buenas amigas y creo que tuve una niñez bastante sociable. Tuve varias amigas muy queridas en la primaria. Su comportamiento en el salón de clases, usted me mencionó que tenía miedo su maestro porque en esa época podían los maestros lastimarlos. ¿Cómo era su comportamiento del salón de clases? Muy introvertido. En la hora de esparcimiento, ¿cómo lo hacía usted? No, a la hora del recreo era maravilloso porque, vuelvo a insistir, nunca tuve problemas para poder sociabilizarme. Tenía yo buenas amigas, jugábamos mucho, el recreo siempre se nos hizo poco. Nos hacía falta porque jugábamos bastante bien y bonito. ¿Usted recuerda cuántos amigos llegó a tener en la primaria? Fueron más amigas. Pues todas las niñas, bueno, no, como a excepción de 3, 4, todas las del grupo eran mis amigas y en ese tiempo, pues no sé, a lo mejor entre 8 y 10. ¿Llegó a tener usted dificultades académicas? Sí. ¿Podría mencionarme cómo fueron? Pues el primer año el maestro faltó mucho. Prácticamente no iba, él estaba estudiando una carrera profesional, entonces faltaba demasiado. Fue mi mamá la que me enseñó a leer y escribir. De hecho, el maestro me había reprobado y mi mamá le preguntó que por qué. El maestro le dijo que porque no sabía yo leer y escribir. Mi mamá le dijo que sí, me llamó, me pusieron a leer, me pusieron a escribir y el maestro me pasó. Ni siquiera sabía que yo sabía hacer eso. En el segundo año, pues, el maestro sí imponía, pero no tanto, fue un maestro más accesible, pero yo me volví muy floja. No me gustaba estudiar. Entonces fui una niña, mientras mi mamá me guió, me llevó de la mano, revisaba mis tareas, me ayudaba a hacer las tareas, más o menos cumplía. Pero por desgracia mi mamá enfermó gravemente en el 4º año, estuvo a punto de morir, estuvo enferma prácticamente todo el año. Entonces no hubo quien me orientara, quien me vigilara las tareas ni nada, y pues yo me volví más floja. Entonces ese año estuve a punto de reprobarlo, pero la maestra en una ocasión, yo me porté mal, mandó a alguien a mi casa para que le dijera a mi mamá que necesitaba hablar urgentemente con ella. Mi mamá le mandó a decir que ella estaba muy enferma, que no podía salir a la calle, pero que en cuanto ella estuviera bien, iba a hablar con ella. Entonces la maestra, yo creo que se compadeció de mí, pasé el año. En 5º yo quise seguir haciendo lo mismo. El primer mes la maestra me preguntó varias cosas, no supe decirle y me dio una regañada que todavía a la fecha la recuerdo. No tanto que me haya insultado, sino me hirió porque me dijo que ella, pensando en mi situación, en la enfermedad de mi mamá, me había apoyado y yo no sabía agradecer ese apoyo y yo seguía siendo igual de floja y de no poner atención, de no llevar tareas y que no merecía yo la ayuda que me había dado. Esas palabras todavía ahora las recuerdo con tristeza y con agradecimiento, porque gracias a eso
la maestra despertó el interés por mí para estudiar y en menos de un mes ya por lo menos ya podía participar en clase y empecé poco a poco, me costó trabajo, pero poco a poco empecé a ser una persona responsable en la escuela. En su etapa de secundaria, ¿cómo fue que usted se hizo su etapa de secundaria? Bueno, en la etapa de secundaria ya fue un poco menos complicado, Uh-huh. pero fueron 3 años algo raros. En primer año, bueno, en la época que yo estudié la secundaria, las mujeres casi no estudiaban, o solo estudiaban la primaria. Entonces, cuando a mí mis papás me permitieron estudiar la secundaria, me decían que al primer error, que si yo reprobaba una materia o si se daban cuenta que yo no entraba a clases, en ese instante, sin mayor investigación, me iban a dar de baja. Entonces, el primer año yo estudié con la presión de que no tenía que reprobar ninguna materia y que si yo me iba de pinta y les daban el reporte a mis papás o me llegaban a ver, automáticamente me sacaban de la escuela, porque repito, en esa época las mujeres no estudiaban la secundaria, o no era tan usual. El segundo de secundaria ya fue más o menos tranquilo, porque ahí ya no me amenazaban con nada y porque salí muy bien en el primer año, no reprobé de hecho no reprobé ninguna materia en los 3 años. Y en el tercer año la presión era porque, pobre de ti si no sacas el certificado, y tienes que sacar el certificado. Fueron presiones, pero a la vez ahí yo me di cuenta, ahí es en la secundaria donde me di cuenta lo hermoso que es estudiar, lo hermoso que es vencer la ignorancia y lo hermoso que es entrarte en una lectura, entenderla y disfrutarla. Uh-huh. Disfruté mucho la secundaria, uh-huh. Ya no la sufrí. Ya no, salvo que las amenazas de que si yo me equivocaba, me iban a sacar. ¿Eso fue hasta tercer grado? En tercero me amenazaban que me iban a castigar si no sacaba el certificado de secundaria. Okay. Y bueno, ya... Sí, de hecho tan lo saqué que en mi salón yo tuve el mejor promedio de las mujeres. Uh-huh. Ok, bueno. Y esa etapa de secundaria a un grado superior como el bachillerato, ¿cómo fue esa etapa? Pues fue una etapa muy intrincada, porque vuelvo a decirte que en la época en que yo fui adolescente no se usaba que las mujeres siguieran estudiando más que la primaria. Entonces, saliendo de la secundaria, mi mamá me llevó a hacer un examen para la Escuela Militar de Enfermería. Uh-huh. En los primeros, por la estatura no avancé en los exámenes y estudié unos cursos pues no muy, unos cursos informales sobre auxiliar de enfermería. Después de ese curso informal lo pasé y me mandaron a hacer unas prácticas en un hospital rural de la Ciudad de México. Ahí estuve varios meses. Y ahí conocí a una muchacha, a una doctora que era yo su enfermera personal, y a una muchacha. La doctora me impulsaba mucho a superarme, a que no fuera yo una chica como las de mi zona, porque yo vivía en la zona rural de la Ciudad de México, que prácticamente si a los 17 no estaban casadas, estaban quedadas. Y la doctora me motivaba mucho a seguir estudiando y a que yo me superara. Y una de mis compañeras de ese hospital me mostró una convocatoria para estudiar en la universidad, la carrera de enfermería, que en ese tiempo no pedían preparatoria, y yo en lugar del bachillerato yo estudié la carrera profesional de enfermería. ¿En qué escuela? Te voy a dar las siglas. Uh-huh. Con mayúscula es la E, uh-huh. La N, uh-huh. La E, uh-huh. La N, uh-huh. Perdón, N-O. En lugar de la N es la O. Okay. ENEO, Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, de la UNAM. Ajá, de UNAM. Entonces, de la UNAM. Ok. ¿Cómo fue esa etapa de estar en esa escuela? Fue bonita y yo desde entonces, como yo era una adolescente, ahí es donde yo siento que aprendí a ser responsable. Porque yo, insisto, era la mayor de 6 hermanos
porque mis papás hicieron muchos sacrificios para poderme mandar a esa escuela, para poderme pues, dar lo de los pasajes, lo de los libros. No te voy a decir que es una escuela cara porque es la universidad. La UNAM no pide mucho dinero, de hecho es simbólico, son centavos todavía a la fecha las que te cobra por cada semestre. Pero aún así el sueldo de mi papá era muy bajo y éramos 6 hermanos y todos estaban en la escuela. Entonces sí fue una proeza que me dieran los 5 pesos para los pasajes y los libros que los compraba yo en la librería de la universidad, pero aún así para mis papás eran caros. Entonces el yo darme cuenta, aparte de que los maestros en esa época nos hacían mucho hincapié de que éramos unos estafadores, los que estando en esa escuela no pasáramos los exámenes porque les estábamos quitando dinero a nuestros papás, que la mayoría de nosotras, nuestros papás pues eran obreros y ganaban muy poco. Entonces ahí es donde siento que a mí se me sembró el exceso de responsabilidad, porque aunque sí me gustaba mi carrera, me exigía yo demasiado para no reprobar y no quedarles mal a mis papás, y tampoco que el esfuerzo y los sacrificios que tenían a los que tenían que someter a mis hermanos pequeños, yo lo tirara a la basura. Entonces, sí disfruté la carrera, me esforcé mucho, me costó mucho, es difícil esa carrera, te hace madurar mucho, pero pues la terminé y la terminé bien. Terminé a los 18 años. Su experiencia en los estudios superiores, Bueno, ¿cómo podría ya hablamos de la ENEO porque no me fui directo a la preparatoria. Después yo hice mi servicio social en el estado de Oaxaca, en las áreas marginadas del estado de Oaxaca, en las sierras de Oaxaca. Hice mi servicio como enfermera. Regresé y me dieron una oportunidad de trabajo aquí en la ciudad de Toluca. Pero aquí yo estaba sola, sin familia. Y yo siempre tuve la idea de que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Solo trabajaba, no tenía yo a mis papás, no tenía a mis hermanos, no conocía yo a nadie. Y siempre quise tener una carrera profesional. Entonces me inscribí a la preparatoria. Y ya la preparatoria ya la hice trabajando y estudiando. Y en ese tiempo existía el sistema de 2 años, la hice en 2 años. Y me fue bien. Bueno, usted en la vivienda, ¿cómo llegó a solucionar ese problema de no tener en un momento se sigue rentando? ¿Llegó a tener como una casa propia, alguna decisión de una casa propia? Mientras fui estudiante, vivía en casas de asistencia. Ya casada tuve que rentar departamento o casa. A los 2 años de casada, o sea, cuando yo tenía como 31 o 32 años, compré mi primera casa aquí en Toluca. Y ya, de ahí. En la economía, ¿cómo lo iba cuando ya tenía, su casa, como vivía limitado, Pues los primeros años, o sea, cuando yo fui soltera, pues siempre me alcanzó mi sueldo. Dejó de alcanzarme ya que me casé, porque mi esposo y yo no ganábamos bien y había que pagar más cosas, más renta. La vida es más cara ya cuando uno se casa. Los primeros años de mi matrimonio sí tuve que tener una economía limitada, una economía bastante, pues más que limitada, bastante organizada. Nunca, no era de despilfarros, pero también conforme fui mejorando en mi vida laboral, conforme fui teniendo mejores puestos, y mi esposo también, pues mi situación cambió y tengo una economía buena. Okay. Relaciones con sus jefes, ¿cómo fue usted que se llevaba con sus jefes? Pues tuve un jefe que te puedo decir que tenía todo lo malo como jefe y todo lo bueno. Era un jefe muy, muy exigente, pero también te daba, o sea, si veía que trabajabas bien, que respondías en el trabajo, también te daba varios beneficios. Cuando hubo una apertura para contrataciones, metió gente
de su familia y conocidos, y ahí cambió, se volvió muy enérgico y se volvió, pues yo no te puedo decir que haya sido más, casi fue mi jefe toda la vida. Él también fue subiendo, pero aún así seguía siendo, tal vez de hecho llegó a ser titular de la jefatura, llegó a ser el jefe más importante, pero aún así no se desligaba de esa área porque ahí empezó él. Y te vuelvo a repetir, hubo épocas en que fue un gran jefe y fue unas épocas en que fue un tirano. Te puedo decir, fue el mejor jefe y el peor. Usted en esa etapa cuando tenía ese jefe, o ya cuando, no sé, cuando cambió de trabajo, no sé si cambió de otro trabajo, ¿cómo eran sus ambiciones? Pues toda la vida mi ambición fue poder organizarme tanto en el trabajo como en mi labor como madre. O sea, eso es lo que yo ambicionaba, poder equilibrar las dos áreas. En donde usted me mencionó que tenía un jefe muy estricto, ¿llegó a cambiar de trabajo por la culpa de ese jefe? ¿O Estuve a punto. Ajá. Estuve a punto de cambiarlo, pero cuando él se dio cuenta no me dejó. ¿Usted cómo se lleva con su familia? Pues yo quiero pensar que bien. Las relaciones con sus hijos, ¿cómo podría describirlo usted? Pues mi relación con mis hijos es buena, así lisa y llana. Ni excelente ni muy buena, simple y sencillamente buena. En relaciones personales, como amigos, ¿cómo podría describirlo usted? Amigos, que si tengo amigos, no, pues los pocos que tengo los estimo mucho y ellos creo que también a mí. ¿A usted le costó trabajo tener pareja? Sí. ¿Por qué? Porque no era fui muy sociable en cuestión de amistades, pero no fui una persona que me relacionaba fácilmente. Con los novios no tuve muchos novios. Cuando ya encontró a la pareja con la que está usted, me dice que ya está casada, ¿cómo fue? ¿Cómo se sintió? Pues aquí se puede decir que fueron las circunstancias, o sea, fue el destino el que nos fue llevando a formalizar nuestra relación. Usted es fiel y exigente con su forma de vida, con su filosofía de vida, con su trabajo, con sus hijos, Sí. Sí. ¿Por qué? Pues porque de acuerdo a lo que trato de portarme conforme a lo que pienso, y cuando me alcanzo a dar cuenta que voy a hacer algo que va en contra de mis principios, no lo hago. Bueno, para finalizar, ¿cómo usted describiría ahorita su vida? ¿Cómo podría decirla con unas palabras? Yo siento que mi vida es plena y satisfactoria. Bueno, aquí finalizamos con la entrevista. Muchas gracias por su tiempo. Y pues, por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias a ti.